¿Alguna vez se han preguntado qué seríamos si no existiera el sonido? Si no estuviera presente en nosotros, si no pudiéramos escuchar absolutamente nada. Pues esto es una pregunta muy curiosa, pues cambiaría completamente nuestra forma de comunicación, el cómo nos expresamos y todo cambiaría absolutamente, porque incluso no estaría yo aquí haciendo esta exposición, pues no podrían escucharme, entonces cambiaría completamente. Pues algunas opciones de forma de comunicación pudiera ser que nos comuniquemos de forma táctil, que nos comuniquemos de forma visual, con objetos o materiales plásticos, así recursos plásticos. Entonces, bueno, una vez hecha esta pregunta, me presento, mi nombre es Alexandra y hoy vengo a hacer esta exposición que voy a hablar en general temas sobre la expresión oral. Bueno, aquí como vemos, el índice, pues bueno, aquí tenemos los temas que son comunicación, lenguaje, lengua y habla, variaciones de la lengua, géneros periodísticos y cualidades de la expresión oral. Bueno, la comunicación. La comunicación, su definición es que para nosotros, los seres humanos, es una habilidad exclusiva solo de nosotros y también se nos vuelve una necesidad, pues el ser humano tiende a estar en comunicación, pues de lo contrario podemos tener problemas serios, puede ser salud, problemas de la salud, problemas mentales o muchos más. La comunicación nos ayuda para expresar ideas, emociones, sentimientos, órdenes, información y muchas más cosas. Lo que queramos expresar, pues lo podemos hacer a través de la comunicación, que realmente pues está en todo tiempo pues en uso, pues cada que llamamos o incluso pues cada que vemos alguna cosa, un señalamiento, no sé, una seña en la carretera, ejemplo, cuando giras, pues ahí nos está dando un comunicado en forma de visual. Los elementos de la comunicación tenemos estos que son el emisor, receptor, código, canal, contexto, mensaje y retroalimentación. El emisor es aquella persona que transmite el mensaje, que va a hablar del mensaje. El receptor es aquella persona que lo recibe. Y incluso el receptor hace la función de la retroalimentación, que la retroalimentación es el análisis del mensaje que está dando el emisor y pues a su vez también puede dar incluso una respuesta haciendo que pues siga. El código es la forma en cómo se da la comunicación, o sea, el código puede ser a través de señas, a través de movimientos, a través de la forma oral. El canal es cómo lo hacemos, o sea, el canal es cómo lo transmitimos pues a través de texto o así. El proceso de comunicación. El proceso de comunicación tiene estos elementos que es la codificación, transmisión, decodificación y retroalimentación, que esta parte de la codificación es en donde el emisor da como busca el mensaje que quiere dar al receptor. La transmisión es cuando lo transmite a través del código y pues lo da. La decodificación es cómo se da ese mensaje. Y la retroalimentación es el análisis e incluso, como ya decía, la respuesta del receptor.
También tenemos la pirámide de la comunicación, que cuenta con 4 elementos que van ordenados de abajo, mayor importancia, hacia arriba con menor importancia. En la parte de hasta abajo tenemos la comunicación, que aquí, como lo señala, pues es universal, o sea que el proceso pues es transmitir información, pero la comunicación, como les decía, está en todo, entonces por eso es universal, y como es importante, pues está hasta abajo. Después sigue el lenguaje, que es el cómo nos podemos transmitir, o sea, podemos hacerlo. De aquí derivan 3, de las cuales pueden surgir mucho más, pero estas 3 son las que derivan a las demás, que es el lenguaje oral, escrito y corporal. Entonces de aquí pues podemos derivar muchas más, pero estas 3 son las principales, y pues como les decía, son como las formas en cómo nos comunicamos. La lengua es las normas lingüísticas que ocupamos para expresarnos. Esto se da entre un grupo de personas. Por ejemplo, aquí en México, pues nuestra norma lingüística pues es el español, es nuestra lengua. Entonces, las normas lingüísticas es cómo lo podemos entender, porque si llegas hablando aquí pues inglés, pues bueno, sí te pueden entender, pero no es el idioma de acá. Entonces, por eso es que cada país o cada región tiene su idioma distinto debido a las normas lingüísticas que tienen. Y por último, hasta arriba, el habla es la forma en cómo nos expresamos o comunicamos con los demás. O sea, yo puedo estarles hablando de una forma más o menos formal, pero puede que yo con mis amigos pues hable de una forma muy distinta como la estoy hablando. Es cómo vas a hablar dependiendo del grupo de personas con el que te encuentres. Y pues ya acá, como se les decía, derivan de 3, que es el oral, escrito y corporal. La lengua, que pues como acá vemos en esta imagen, pues aquí están las distintas formas de decir gracias en distintos países. Y el habla, en cómo lo hacemos el uso de la lengua, pues podemos hablar qué onda, pero realmente onda pues puede significar otra cosa. Entonces por eso nos da la importancia del habla. Estas 3 son muy importantes, pues dependiendo. El habla pues puede ser una forma distinta. Las variaciones de la lengua. Las variaciones de la lengua tenemos 2, que son el modismo y las lenguas indígenas. El modismo aquí es también conocido como regionalismo, que es un modo propio de hablar de una persona. O sea, puedes ocupar como tu misma forma de hablar, pero no ocupa esas reglas gramáticas. Entonces es esta forma. Y aquí hay algo, porque el modismo es muy confundido con un refrán, y pues no, porque algunas características que tiene el modismo y que no tiene el refrán es que pues lo podemos ocupar como una expresión normal, ¿no? Y el refrán normalmente termina con rimas, nos da como a entender algo, como a tratar de decirnos algo, y el modismo no tiene esas reglas. Y tenemos las lenguas indígenas, que también son conocidas como autóctonas, que es una lengua que se conserva absolutamente intacta y no se ha sido modificada por alguna lengua extranjera o cualquier cosa. Pues las lenguas indígenas pues las conocemos desde hace mucho tiempo, pues desde nuestros ancestros han hablado estas, y estas son las que se han mantenido intactas. Los que hablan lenguas indígenas aquí en México normalmente son bilingües, pues como ya no hay mucho uso de estas, pues normalmente ocupamos nuestro latín, que es el que hablamos ahora, entonces tienden a comunicarse con 2. Y algunas lenguas indígenas que son más ocupadas aquí en México son el maya, el zapoteco, el mazateco, el chol, el zapoteco y muchas más.
Ahora tenemos los géneros periodísticos. Aquí podemos encontrar pues varios que son esas formas que ocupamos para comunicarnos y en primera tenemos las notas informativas, que son textos que nos dan a conocer la información sobre un acontecimiento que sea relevante. Un dato de esto es que esto no puede ser ya noticia que sea de hace tiempo, porque si no estaríamos haciendo un hecho histórico, y con lo que no queremos pues es un hecho histórico, porque es nota informativa. Entonces tiene que ser relevante y reciente. La crónica periodística. Este es un texto del género periodístico que tiene a tener objetos comprobables. O sea, no puedo decir, ay, ahorita pues está lloviendo porque no está lloviendo. Entonces tiene que haber como esas pruebas, eso de que pues no, y tiene que ser comprobable. Los tipos son informativa, interpretativa y de opinión. La columna periodística es un artículo de prensa escrito y que se renueva cada cierto tiempo, a través puede ser en un diario o en una revista. Los tipos de columnas son columna de autor y columnas de tema. Aquí las columnas en general no tienen como tal una estructura, pues el autor es como más independiente de lo que hace. El artículo periodístico. El artículo periodístico es un género que establece las normas para crear contenido veraz, objetivo e incomprensible y para la audiencia. Esto no significa que no pueda ser imparcial, o sea, sí tiene que ser objetivo y todo, pero también puede ser imparcial. Entrevista periodística. Es una herramienta versátil que se adapta en función del propósito y enfoque que se quiere dar. Aquí tiene que haber un evidente interés hacia esa persona. Pues aquí tenemos que no puedo estar yo entrevistando a la persona y no puedo estar yendo a otro lado, pues porque no. Entonces también se busca mucho esa claridad y esa atención. El reportaje periodístico es la narración, descripción y análisis de carácter profundo de un interés social. Esto entra en la clasificación de género periodístico y pues tiene que cumplir con informar, describir, detallar e investigar. El editorial periodístico. Este es un texto, comentario radiado o audiovisual sobre cualquier tema de interés público. Es argumentativo, anónimo y posee un lugar determinado. El modelo expositivo general. Es una estructura establecida que permite plantear y explicar información al público de acuerdo al propósito del tema y estilo del autor. Sus tipos son divulgativos y de especialización. Los modelos expositivos de tesis, antetesis y síntesis. Aquí pues cada palabra puede tener su definición de acuerdo a la estructura. Pues tenemos que la tesis es aquella parte que se encarga de investigar y de presentar el resultado de eso. La antitesis es aquella parte que trata de contradecir a la tesis, o sea, como algo en contra para tratar de buscar la solución. La síntesis, y que es la combinación de ambas ideas, es como sacar la conclusión de ambas cosas y tener tu síntesis. El modelo expositivo causa y efecto. La estructura utilizada para presentar información de manera clara y organizada, destacando las relaciones entre las causas y los efectos de un fenómeno o situación. Tiene que estar en una posición neutra, o sea, si vamos a hablar sobre causa y efecto, pues yo no puedo estar a favor de la causa y dejar los efectos a un lado. Entonces vamos a estar en una posición neutra y hablar de ambas igualmente. Y podemos decir, ejemplo, en los temblores, ¿no? Causa, pues que lo causó el movimiento de las placas tectónicas, y el efecto, pues que hubo casas afectadas y derrumbes. Entonces se puede ser una causa y efecto. El modelo expositivo cronológico. El modelo expositivo cronológico es aquella que
a través de la explicación y enumeración de los hechos, fenómenos y acontecimientos de lo que conforman un orden de tiempo. Los tipos son lineal y no lineal y cíclico. Pues aquí las fuerzas, siempre tenemos que tener de fundamento principal el tiempo y el orden. Pues no sería cronológico si yo digo algo que ocurrió después, pero en eso me regreso a lo que ocurrió antes. Entonces tenemos que ser concisos y dar bien explicación sobre cada cierto tiempo. Y también algo que tiene esto es que se tienen que dar las fechas, horas, lugares, entonces es muy preciso. Los modelos expositivos de confrontación, estos buscan dos o más ideas que tienen que ser distintas para formar un debate o confrontación, que pueden ser de tipo directa, indirecta, análisis comparativo, debate o discusión. Aquí se buscan tener dos perspectivas distintas de acuerdo a algún tema. Por ejemplo, el gobierno puede decir, pues estoy a favor de esto por esto y esto y esto, pero tenemos que buscar esa parte que no está de acuerdo con, para decir, pues es esto y esto, para que se forme un debate o una confrontación. Ahora tenemos las cualidades de la expresión oral. Aquí tenemos dos, que pueden ser las cualidades externas o las cualidades internas. Las cualidades externas da el conocimiento del auditorio, o sea, tienes que conocer el lugar, no como tal lugar, sino el ambiente, todo lo que pasa en donde vas a estar explicando, dando esa exposición, empleo de la lengua adecuada, utilización del lenguaje adecuado. Pues aquí, si te vas a presentar en una junta de trabajo, no puedes llegar hablando con un lenguaje que ocupas normalmente con tus amigos, entonces tienes que buscar el tipo de lenguaje adecuado para presentarte en aquella reunión y que no pueda haber como malentendidos, malas impresiones y eso. Las cualidades internas, autodominio, domina el tema y las emociones. Aquí tú tienes que tener un buen control sobre eso, pues vas a tener un buen conocimiento del tema para no decir cosas que no son reales o causar más confusión, y un buen control de las emociones. Proyección de las emociones, expresarse con tus palabras, tener la pasión y calor adecuado. Aquí tienes que tratar de proyección como una buena pasión sobre eso, pues no puedes tú reflejar el miedo, porque si reflejas miedo pues causas que como si no conocieras el tema. Entonces vas a tratar de verte seguro, verte feliz, alegre y que lo estás haciendo realmente con esa intención de hacerlo. La dicción, tener una correcta pronunciación de las palabras. Aquí habla, no puedes trabarte, o sea, es algo normal, pero justo por eso tienes que tener una buena proyección y un autodominio para que no te puedan correr estos nervios y puedas tener una correcta pronunciación de las palabras y no puedas quedar mal. El ritmo es respetar los signos para obtener una buena armonía. No puedes estar hablando de forma corrida, pues también te tienes que dar tus pausas, o sea, tienes que conseguir un buen ritmo, ni que sea muy rápido, pero tampoco tiene que ser muy lento, entonces es darle ese balance a la cosa, a la exposición, para tener una buena presentación. La fluidez es respetar los signos para obtener una buena armonía. Es casi como ritmo, pero pues aquí es más, trata de fluir, no te trabes, es como más así, y también es respetar signos para tener una buena lista. La coherencia es hablar de manera lógica, o sea, no puedes decir una cosa y luego otra, porque no tendrían sentido, entonces no estarían como juntas, entonces sería algo muy distinto y no te daría coherencia. Como al escuchar eso te puede sacar de onda y pues no queremos eso, entonces tratar de tener una buena coherencia. La sencillez es no hablar con palabras rebuscadas y ocupar un poco más palabras sencillas, o sea, si tú vas a hablar con un lenguaje muy distinto y además que puede sacar de onda a la gente, entonces tienes que tratar de ocupar algo que sea más sencillo y más fácil de comprender. Eso no va a decir que cambies la forma de lenguaje en que te estés expresando, ¿no? O sea, que
seas un poco más distinto el habla que estás utilizando, sino que ocupar palabras un poco más considerables. El volumen es el mayor o menor intensidad para hablar. O sea, vas a hablar con un tono adecuado, tampoco gritando porque se vería algo raro, pero tampoco con menor intensidad, pues no estaríamos escuchando. O sea, al escuchar, pues te estarías más enfocándote en tratar de escuchar, en estar procesando y pensando sobre el tema. Entonces, por eso es importante tener un buen volumen. La claridad es ser puntual, concreto y conciso. Tienes que tener muy presente lo que vas a hacer y ser muy objetivo con eso para tener una buena claridad y no tratar como de desviarte de las cosas. Entonces, por eso, tono y modulación. La forma en cómo se modulan las palabras, como en el tono natural. Aquí, pues, si yo ahorita estuviera hablando con mi tono natural, pues no se escucharía nada. Entonces, es esa forma de modular mi tono de voz, el hablar más fuerte o el hablar más bajo. Entonces, eso habla esto sobre el tratar de buscar un buen control y un buen dominio sobre esto. Los movimientos corporales y gesticulación son expresiones y movimientos para fortalecer la exposición. Tú pues, si te estás así quieto, pues no estarías dando a expresar los movimientos corporales, entonces tampoco puedes estar todo ansioso porque, como decía, puedes reflejar inseguridad, del desconocimiento del tema. Entonces es importante tener un buen control, o sea, ni muy quieto, pero tampoco es que estés así, tratar de que fluya y que sea algo neutro, movimientos neutros, tampoco que se vean como muy ansiosos. Y la gesticulación es hacer una buena expresión, o sea, no puedes estar con cara seria pues porque se vería mal. Entonces también es esa forma de tratar de sonreír, de tratar de no verte serio, no verte enojado como si estuvieras obligado. Y pues eso sería todo de mi parte. Pues ojalá haya sido comprensible esto y que sea de ayuda y que sí me haya logrado. Entonces, gracias y adiós. Buena tarde.